Buenas, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Martín Arias. Eh, yo les hablo de parte de Interpack. Agradecerles mucho a todos, que estén tomando un ratito de su tiempo para venir a aprender un poquito de lo que son cercas eléctricas. Hoy, bueno, me acompaña mi padre y jefe, Martín Arias, también Solano. Buenas noches. Este, Él nos va a estar, bueno, yo voy a conducir la charla, él nos va a estar aportando. Eh, Vamos a dejar las consultas, si gustan me las van escribiendo por chat, y ahí vamos a estarlas resolviendo. No importa en el momento, ustedes cuando tengan todo el gusto, ¿verdad? Ahí nada más ponen la pregunta que quieran hacer y ahí pues las vamos a estar resolviendo. Eh, para que nos conozcan un poquito, nosotros trabajamos para Interpack. Es una empresa que bueno, pues ya tiene más de 20 años de estar trabajando con lo que son cercas eléctricas. Trabajamos con la marca Lacme, que es una marca francesa de muy buena calidad, marca que se ha caracterizado por tener ya más de 60 años en el mercado, desarrollando tecnología para cercas eléctricas. Aquí en el país, pues también ya tiene más de 20 años. Y pues esta marca, al ser desde hace tanto tiempo y haber estado desarrollando todo lo que son productos para cerca eléctrica, pues han inclusive hecho patentes, ¿verdad? Que hoy en día se imitan mucho. Aquí podemos ver imitaciones de muchos de los productos de ellos. Pero bueno, no hay nada como el original, ¿verdad? Ahí después poquito a poquito lo vamos a ir viendo este, a profundidad. Hoy yo quiero hablarles un poco de cómo ser más eficientes con respecto a este tema, ¿verdad? Y si nos vamos a lo que es el significado de eficiencia, según la Real Academia Española, dice que es la capacidad de lograr un efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles o en el menor tiempo posible. Y creo que se adapta muy bien a lo que andamos buscando, ¿verdad? A lo que queremos hoy en día en nuestras fincas, a lo que queremos hoy en día en nuestra actividad, ¿verdad? Tratar de lograr un efecto en cuestión, que sería pues la producción, ¿verdad? Tanto de leche como engorde o desarrollo, ¿verdad? Con el mínimo de recursos posibles y en el menor tiempo posible. ¿Y cómo se adapta esto a lo que vamos a hablar hoy de las cercas eléctricas? Pues ya lo vamos a ver. Eso de la eficiencia, si nosotros nos lo preguntamos cuando lo aplicamos en nuestra finca, ¿qué tanto somos eficientes? De muchas tareas en las fincas, hoy nos vamos a enfocar en dos, en las que, pues sí, podemos aplicar más eficiencia. Eh, Algunos tendrán cerca eléctrica en la finca, algunos estarán pues pensando en implementarlo, pero creo que siempre es bueno, ¿verdad? Aprender, eh, tener las bases necesarias para tomar decisiones, saber diferenciar entre cosas bien hechas, cosas mal hechas, ¿verdad? Porque sabemos que lo que empieza bien termina bien. Entonces, de estos dos temas que vamos a hablar hoy, eh, elaboración de divisiones, ¿verdad? Los materiales con los que lo hacemos y la mano de obra. Y la otra tarea es, bueno, el consumo del pasto. En cuanto a la elaboración de divisiones, que en muchos casos es sin cerca eléctrica, ¿de qué material la estamos haciendo? Me imagino que con alambre de púa. Un alambre de púa, entonces, ¿cada cuánto debemos de repararlo? ¿Cuánto tiempo nos toma repararlo? ¿Cuántos postes necesitamos para hacer una cerca de alambre de púa? ¿A qué distancia hay que poner esos postes? ¿Cuántos hilos se necesita para que un animal respete el alambre de púa? ¿Cuántas grapas? ¿Qué repercusiones hay? Animales rayados, uvas rasgadas. ¿Qué tanto mantenimiento ocupa una cerca de púa? ¿Qué duración tiene? Si vemos algunos ejemplos, pues esto es muy frecuente, ¿verdad? Animales que se rayan, ¿verdad? Por culpa del alambre de púa, como les decía, y me ha sucedido en fincas, me han hecho el comentario en fincas, ubres rasgadas, ¿verdad? Postes cada metro, metro y medio, que tienen que ser firmes, ¿verdad? Para que puedan soportar de 5 hilos de alambre de púa, por ejemplo, y van a ser divisiones que a la larga se van a herrumbrar, ¿verdad? Más pues, en ciertos lugares donde estén ubicadas las fincas. Esto nos toma mucho tiempo, nos toma mucho recurso. Como mencionaba anteriormente, el hecho de repararlas, ¿verdad?
Daisy, el animal, pues en algunos casos lo revienta muy fácilmente, se raya, pero eso no le evita a ellos que pasen el alambre de púa, ¿verdad? Entonces, si tenemos en la finca mano de obra que ya de por sí es cara y tenemos que estarle o tienen que estar haciendo una tarea como esta, y pues a veces nos puede llegar a salir más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? Y eso no es justo para nosotros, menos hoy en el entorno en que nos encontramos. Entonces es muy importante buscar, aunque sea poco a poco, esa efectividad, ¿verdad? Y el segundo punto es el consumo del pasto, que también en estos momentos voy a asumir que estamos sin cerca eléctrica. ¿Tenemos divisiones en la finca? Yo esperaría que sí. ¿Son la cantidad adecuada? Que normalmente es determinado por el área y por la recuperación del pasto que tengamos y por la cantidad de animales. ¿Son del tamaño indicado? Bueno, aquí lo contesto otra vez. Determinado evidentemente por el área, por la capacidad de ocupación y la cantidad de animales que tenemos ahora y en el futuro. ¿Cómo estamos en esos términos en nuestras fincas? Porque, como dice aquí, ahorrar no es solo guardar, sino también en algunos casos es saber gastar, ¿verdad? Sí, en algunos casos hay divisiones en la finca, pero son demasiado grandes y en muchos casos no se aprovechan bien. Entonces, ahí es donde tenemos que ir viendo, ¿verdad? Eh, ¿Qué mejoras podemos hacer? Este es un ejemplo de un consumo del pasto donde se desperdicia. ¿Por qué? Bueno, puede hacer que en ese momento el potrero fuera muy grande, ¿verdad? Tal vez la cantidad de animales no era lo suficiente, pero lo que sí podemos dar por un hecho es que aquí hay desperdicio. Vean aquí como el animal comió prácticamente en el centro, a los lados desperdició y lo que está alrededor también está sin consumir. Eso puede pasar aunque tengamos pastos, aunque tengamos divisiones en la finca. Ya hay estudios aquí mismo en Costa Rica. No sé si tal vez alguno habrá estado en las charlas anteriores, pero hay estudios donde se dice que aunque la finca está dividida en apartos, todavía y apenas se consume el 60% del pasto. Y esto puede pasar por pisoteo, por pasto sucio, porque el animal se echó a rumiar. Y de ahí, si no estamos logrando una eficiencia en lo que es el consumo del pasto, en muchas ocasiones ahí es donde tenemos que recurrir a otros tipos de suplementos, ¿verdad? Que por ende, y tras de eso, como dicen, tras de cuernos palos, hoy en día están carísimos y en aumento. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, pues la verdad podríamos seguir igual, pero si vimos que coincidimos con algunos problemas como los que apunté, cansa un dicho que dice, de un pequeño agujero hunde un barco. Podemos aprovechar la tecnología como herramienta, tanto de aprendizaje, información y charlas como estas, para aprender nuevas opciones, tendencias y sobre todo valorar un cambio a través de nuestro propio análisis. Y también como instrumento que podamos implementar en la finca y que nos vienen a solucionar de manera directa problemas como alcanzar esa eficiencia, por ejemplo. Es cierto que es una inversión, pero todo aquello que se llame inversión es porque nos brinda un resultado positivo denominado ganancia. Para nosotros, en estos más de 10 años, en el caso mío, 20 años en el caso de mi padre, la solución ha venido a ser la cerca eléctrica. Y es muy curioso porque hoy en día el auge que ha tenido la cerca eléctrica no ha sido tan como, o sea, no lo hubiéramos esperado hace 10 años tal vez. Hoy inclusive instituciones con las que hemos trabajado, el MAG, INTA, Corfoga, Dos Pinos, hoy todos apuntan a lo que es la cerca eléctrica. La cerca eléctrica es, al igual que las divisiones de aparto con alambres de púa, una barrera que se impone a los deseos del animal de avanzar a mejores condiciones de pasto, pero realmente eficiente, más duradera y económica. La cerca eléctrica es la llave para poder implementar nuevas y más eficientes técnicas de pastoreo, y ahorita vamos a mencionar algunas de ellas.
En este caso, el animal verdaderamente respeta más rápido, por más tiempo y más fácil, sin rayaduras, sin sufrimiento, sin ubres rasgadas y sin nosotros tener que estar detrás reparando alambres. Ahora bien, me devuelvo a los mismos temas, pero ya con cerca eléctrica. Al elaborar divisiones en la finca con una cerca eléctrica, ¿de qué material lo estamos haciendo? ¿Con alambre de púa o ahora con cerca eléctrica? Ojalá bien instalada. ¿Cada cuánto debemos de repararlas? Normalmente un sistema de cerca eléctrica tiene muy bajo mantenimiento. ¿Cuánto tiempo toma? En nuestra experiencia, usted puede hacer 100 metros perfectamente de cerca en 15 minutos, ya teniendo los postes listos, evidentemente. ¿Cuántos postes requerimos para hacerlas? Normalmente, en fincas donde es plano, nosotros recomendamos entre 8 o hasta 10 metros como mucho un poste de otro. En algunos casos donde las fincas son más irregulares, nosotros recomendamos entre 4 y 6 metros. ¿Cuántos hilos para que respeten? Normalmente si es ganado de adulto, con un solo hilo. Si es ganado de desarrollo, a veces dos. Si es para ovejas, tal vez tres. Aunque hemos tenido la experiencia de que con dos, ellas perfectamente pueden llegar a respetar. ¿Cuántas grapas? En este caso, bueno, no se necesitan. ¿Qué repercusiones hay? En realidad nada. No hay animales rayados, no hay ubres rasgadas. ¿Qué tanto mantenimiento ocupa? ¿Y qué duración tiene? La duración de una cerca eléctrica perfectamente puede sobrepasar los 15-20 años. Todo depende de cómo esté instalado. Solo la diferencia en posteado, como les decía, ya representa un ahorro en su implementación. Además, ahorro de tiempo que toma instalarla. Y ahora sí, voy a comentarles un poco sobre el funcionamiento de una cerca eléctrica. Antes de empezar con eso, no sé si don Martín, usted tiene algún comentario sobre las diferencias entre tener cerca y no. Sí, buenas noches. Bueno, hasta el momento se ha hablado mucho del alambre púa. Nuestra lucha no es con el alambre púa realmente, ¿verdad? Porque la cerca eléctrica es un sistema de trabajo. El alambre púa se puede utilizar en el perímetro de la finca para marcar la separación entre una finca y otra, del vecino o del familiar o lo que fuera. Y hoy por hoy se conceptualiza la cerca eléctrica en todo lo que es la división de apartes. ¿Por qué? Porque es seguridad. ¿Por qué? Porque no causa ningún daño al animal. ¿Por qué? Porque es más rápida y más eficiente. ¿Por qué? Porque la cerca eléctrica nos permite ampliar y reducir el espacio en cuestión de minutos. Entonces, por lo demás, vamos a ver ahora cómo es el funcionamiento de una cerca eléctrica que Martín nos va a explicar. Correcto. Para el funcionamiento del sistema de cerca eléctrica tenemos 5 componentes importantísimos. El primero es el energizador, el segundo son las varillas de tierra, el tercero son los conductores, el cuarto son los aisladores y el quinto son todos los accesorios que le podamos incorporar. Ninguno es más importante que el otro, todos trabajan en conjunto. Tal vez el único donde tal vez podríamos omitir son los accesorios, ya que pues por un accesorio no significa que la cerca eléctrica no vaya a trabajar, pero siempre es bueno tenerlos y ahorita vamos a ver por qué. El funcionamiento es de esta manera. Del energizador o el impulsor o cajita o como ustedes le quieren decir, sale un choque eléctrico que va a viajar por los conductores. Ese choque eléctrico, esta imagen que vemos aquí, ustedes la ven pequeñita, pero esto es el mismo principio si fuera una finca de 200 hectáreas. Es exactamente lo mismo. Aquí el choque eléctrico va a viajar a través del alambre, por la parte externa del alambre, ¿verdad? Que está sujetada por sus aisladores en cada poste. Cuando llega el animal y toca, ese choque eléctrico lo va a atravesar, porque del otro lado de la máquina donde por un lado tiró el choque eléctrico y por el otro lado está recogiendo el choque eléctrico, gracias a sus varillas de tierra que están puestas bajo tierra, el animal al tener sus cuatro patas, eso va a jalar el choque.
entonces lo va a atravesar y ahí es donde va a sentir el golpe. Eso es lo mismo como para un animal, como para una persona, como para una rama de un árbol, como para algo metálico que esté tocando, siempre va a ser lo mismo. Entonces, ese choque eléctrico siempre va a estar viajando por el alambre, pero en el momento que algo toque, se va a ir hacia la tierra y se va a venir viajando por debajo de la tierra hacia las varillas de la máquina, subiendo otra vez a la máquina. Y ahí es donde se cierra el ciclo de la cerca eléctrica. En algunos casos, y para aquellos que sean más técnicos, el alambre es el positivo y la Tierra, el planeta Tierra, el suelo donde estamos parados es el negativo. Polos opuestos se atraen. Entonces, el choque que viene por el lado positivo va a buscar el lado negativo. Los alambres son el positivo y las varillas de tierra son el negativo y él va a atraer ese choque, va a pasar de positivo a negativo. Vamos a ver un poco sobre los componentes de la cerca eléctrica. Como les decía, el número uno es el energizador. Ese sí podemos decir que es el más importante, porque evidentemente es el cerebro del sistema. Sin él no podríamos tener ningún tipo de cerca eléctrica. Por allá, una que otra vez perdida, me han preguntado en fincas si ellos pueden conectar el 110 o al 220 directamente, y eso es completamente un error, ¿verdad? Eso es ni pensarlo, porque no es lo mismo, ¿verdad? En este caso, un energizador lo que hace es transformar la corriente de un 110 o de un 220 o de una batería para transformarla en golpes de 10.000 voltios. Esos golpes, bueno, son golpes, también hay otra fuerza que se llaman julios. Julio en sí es el golpe que le da al animal. El voltaje es el que lleva, el que conduce ese golpe por el alambre. Entonces, esas son las dos fuerzas más importantes de una máquina, el voltaje y los julios. Si ustedes ven en las cercas eléctricas, se miden por julios, ¿verdad? Usted puede ver que es una cerca de un julio, de 2 julios, de 3 julios, etcétera. Ese julio normalmente se pierde si hay algo que lo toca. Digamos, si hay algo que toca el alambre, se va a perder una parte de ese julio. Si hay dos ramas por poner un ejemplo, si una rama consume medio julio, una máquina de un julio ya consume una rama que toque, ya va a perder medio julio de potencia. Y si hay otra rama que toque, ya va a perder el julio por completo. Entonces, cuando llegue el animal, va a tocar el alambre y no va a sentir el golpe. Entonces, ahí es donde empiezan ellos, donde no respetan y empiezan a reventar alambres. Otra parte importante que se me olvidó mencionar anteriormente, si nosotros no tenemos estas varillas, que ahorita las vamos a hablar de ellas un poquito más en profundidad, si nosotros no tuviéramos estas varillas de tierra, el impulso sale pero no regresa. Entonces el animal o la persona puede llegar a tocarlo y resulta que no le va a golpear el alambre, aunque la máquina esté conectada, trabajando y pegada en el alambre principal, no va a recibir descarga, porque no hay algo que lo esté jalando por debajo de la tierra para que nos atraviese. Esto es un mito y es un error, ¿verdad? O mejor dicho, mucha desinformación que hay, porque mucha gente piensa que las varillas de tierra actúan como las de una casa o las de un edificio, que es eh, para evitar el rayo o para descargar el rayo a través de ellas. Y hay uno que funciona así, pero en el caso de las varillas de tierra que están pegadas a una máquina, no es así. Ellas son parte de un ciclo. Con respecto a los energizadores, muchas de las preguntas que me hacen normalmente es sobre el consumo, ¿verdad? Que eso es muy importante. Tanto en 110, bueno, sobre todo en 110, las máquinas consumen muy, muy poco. Lo más que consume son 8 watts hora, que eso significa en colones más o menos unos 200, 300 colones a lo mucho al mes. Hay máquinas de 4 watts hora, que son 100 colones al mes. Una máquina de 220, que en algunos casos tienen hasta pantalla, puede llegar a consumir a lo más 22 watts, equivale a lo mismo que un bombillo de 25 watts prendido al mes, ¿verdad? Y si cabe decir que las máquinas, los electrificadores, impulsores, energizadores de cerca eléctrica están hechos para trabajar las 24 horas del día, los 365 días de la semana.
del año, perdón. Como les comentaba, existen energizadores de 110, existen energizadores de 220, ¿verdad? Existen aparatos desde 1 julio, de medio julio, hay aparatos de 4 julios. ¿Para qué se necesita un aparato de 4 julios? Por lo mismo que les comentaba anteriormente. Si llega una rama o el mismo pasto y toca el alambre, que va a actuar como si fuera una pequeña vaquita, donde está consumiendo parte de ese golpe, digamos que va a perder medio julio y una rama otro medio julio. Pero si es una máquina que tiene bastantes julios, va a perder uno, digamos que es de 4, va a perder uno, pero va a tener 3 julios todavía atrás para que si el animal toca, le meta el golpe y respete. Tenemos energizadores con panel solar también. El energizador con panel solar no trabaja directamente de su panel solar. Todo sistema de panel solar trabaja a través de su batería. Lo que hace el panel solar normalmente es únicamente recargar la batería. Eso es todo lo que hace. No hay, no se puede conectar algo directamente de un panel solar. Tal vez una luz o algo así, pero un electrodoméstico no se puede. Normalmente en los sistemas de panel solar, lo que se conecta es la batería al panel solar para que se mantenga siempre cargada y cualquier cosa que quiera conectar se tiene que conectar a la batería o a través de un transformador, si es algo en 110. Lo mismo José, pasa con las... Sí, aquí es bueno mencionar de que nuestros energizadores LACME, digamos, tecnológicamente hablando, son aparatos muy desarrollados, pero sí seguimos manteniendo la idea de que eh, en el campo se debe de ser lo más simple posible. ¿Por qué razón? Porque nuestros energizadores funcionan con una batería normal de carro y también se les puede poner una de ciclo profundo, pero funcionan perfectamente con una batería normal de carro porque es lo más cercano que tenemos. O sea, si una batería se estropea por alguna razón, ustedes pueden comprar una batería en cualquier gasolinera, en cualquier lugar. Eh, el panel solar también viene por aparte, ¿verdad? Entonces, caso de algún daño, no, casi nunca ocurre, pero caso de algún daño, el panel solar se puede adquirir por aparte también. Hay varios factores. Esto lo digo porque en el mercado hay competidores que con todo derecho, y no estoy hablando de que sean malos aparatos ni mucho menos, pero son aparatos que vienen todos integrados. Entonces, al venir todos integrados, tal vez estéticamente son muy bonitos, pero no son prácticos, porque cualquier cosa, pues, se les estropea la batería, deja de funcionar y hay que llevar el aparato completo, ¿verdad? A que le instalen una batería que está hecha con una medida determinada para meterlo dentro de ese aparato. Entonces, en cuanto a sencillez de instalación y funcionamiento, los aparatos LACME son, digamos, los más prácticos. Gracias. correcto. Normalmente un energizador de panel solar se acostumbra a poner al este, ¿verdad? Por lo mismo que les decía, como el panel solar es el que tiene que cargar la batería y evidentemente durante la noche no va a estar cargada, es muy importante que el panel siempre vea al este para que agarre el sol de lo más temprano posible, ya que él ha venido toda la noche a punta de batería, entonces que apenas salga el sol ya el panel comience a recargar la batería nuevamente. Si no, sí podría llegar a suceder que la batería se descargue o que quede medio cargada o medio descargada varios días y eso pues al final termine estropeando la batería. Eh, LACME tiene una función en sus paneles solares, en sus energizadores de panel solar, que permite el ahorro total de la batería. Es una función que ella tiene que se llama modo económico, donde ella va a estar constantemente tirando un golpe, porque ellas, si han visto alguna vez algún aparato de cerca eléctrica, ellas tiran más o menos un golpe cada segundo aproximadamente. Entonces, cuando se utiliza ese tipo de función, el de ahorro económico, ella no va a estar tirando todo el tiempo.
sino que va a hacer un repaso, ¿verdad? Y cuando detecte que algo tocó, ahí es donde va a tirar el golpe y se va a volver a dormir, digámoslo entre comillas. Entonces, esta función le permite descargar muy poco la batería y que el panel solar, aunque no haya sol, con solo la claridad del día o con solo un poquito de claridad, si fuera el caso de un temporal, por ejemplo, pueda todavía cargar la batería. Y esa es una función que a más de uno le ha salvado la tanda, ¿verdad? De que la batería no se le vaya a descargar, aunque sean varios días de temporal. El segundo elemento importantísimo son las tomas de tierra, ¿verdad? Que como les comentaba ahora, no son para desviar los rayos, son parte de un ciclo donde ellos recogen el golpe que ha atravesado el animal. Gracias a ellas son como un imán. Gracias a ellas es que el golpe atraviesa lo que tenga que atravesar, ¿verdad? Estas varillas de tierra, ahora, por ejemplo, que vamos a empezar el verano, es muy importante tenerlas muy bien instaladas, tener varillas que sean para cerca eléctrica. En muchos casos me dicen, no, mire, es que yo las compro ahí en la ferretería, unas Copperwell, y en realidad no son lo mismo, porque las Copperwell sí son para desviar un rayo. Las varillas de tierra tienen un diseño especial, las de cerca eléctrica, para que puedan recoger mejor ese golpe y que la eficiencia del sistema sea mejor. Normalmente nosotros recomendamos hacer una zanja, ¿verdad? Más o menos de unos 30 por 30 centímetros, ojalá en un lugar húmedo en la finca o puede ser en el bajante de un techo o que les quede fácil para poderla regar de vez en cuando, ¿verdad? Hacer una zanja como se ve aquí en la foto, donde las varillas van a ir clavadas hasta el fondo dentro de la zanja. Se van a conectar entre ellas con un alambre, ojalá de aluminio, que ahorita lo vamos a ver, y de algún punto de ellas va a salir un cable forrado especial, ¿verdad? El cable, ahorita lo vamos a ver, que va a ir hacia la parte de la tierra de la máquina. Esta zanja después se tapa y ya van a quedar las varillas totalmente enterradas, ¿verdad? Funcionando conectadas entre ellas. José, Sí. este es un aporte totalmente LACME porque sí, nosotros hemos hecho escuela en ese sentido en todo el mundo con el asunto de cómo se deben de colocar unas varillas. Anteriormente, nada más las varillas se dejaban una o dos varillas a lo sumo y muchas veces de materiales que no son idóneos, simplemente clavadas ahí en el campo. Pero, como explicó muy claramente Martín hace un momento, la corriente vuelve a pasar por las baterías, por las tomas de tierra. Cuando el animal toca el alambre, eso se va a la tierra y por medio de las tierras sube de nuevo la máquina. La misma potencia, que pueden ser 10, 12, 15 mil voltios, que bajan, que son inocuos, realmente no van a matar a nadie, ni a ningún animal, simplemente ni a una persona, mucho menos, porque la seguridad es para las personas. No va a causar ningún daño, pero sí ese alambre y esas tierras, por ahí pasa la corriente eléctrica. Entonces, al meterlas en una zanja, no solo ayudan a que en tiempos de verano podamos remojar, sino que también ayuda a que un niño o una persona no se vaya a tropezar con el alambre y vaya a tener una descarga eléctrica. En realidad eso es muy frecuente. A mí me preguntan mucho, porque a veces cuando las varillas estoy viendo una preguntita aquí, ahorita la vamos a responder. Muchas gracias por la pregunta. Pucha, se me fue la idea. Estas varillas se tienen que ir colocadas más o menos de 2 metros, aquí como se ve en la foto, ¿verdad? Bueno, les decía que en muchas ocasiones me preguntan o me llaman porque les está sonando la varilla de tierra o donde tienen instaladas las tierras, menos si no las tienen en una zanja, chispean, ¿verdad? Les chispean. En muchas ocasiones, gente que ya tiene cerca eléctrica me dice, mire, es que se me invirtió la corriente, no sé, me está saliendo por las varillas de tierra. Y no, más bien ahí es donde ya se está devolviendo el golpe. Ya el golpe salió por toda la cerca eléctrica
Lo que pasa es que en algún lugar de la cerca eléctrica hay algo que está tocando y que está haciendo o actuando como si fuera un animal, ¿verdad? Donde lo está atravesando y por debajo de la tierra se está devolviendo otra vez a las varillas. Entonces, el paso de la corriente otra vez donde va hacia la máquina es que está causando esa chispa. Entonces, en ese caso, bueno, es una buena señal que esté chispeando, porque significa que la varilla está recogiendo otra vez el golpe de algún lado de la finca. Lo que no está bien es porque hay algo que está tocando. Entonces, en eso, también hay pues, mucha confusión en ese aspecto, ¿verdad? Cuando una varilla de tierra suena, no es que está saliendo la corriente por ahí, más bien es donde se está devolviendo. Como les decía, normalmente se instalan 1,5 metros, 2 metros, una varilla de otra, ¿verdad? Así es como se ve en este dibujo, así quedaría metida dentro de la zanja y la idea es que ellas queden bajo tierra, ¿verdad? Ellas van a ser, por eso se llaman varillas de tierra, ellas van a ser tierra, o sea, entre más puedan tocar tierra entre ellas, mejor van a poder recoger el impulso desde donde sea en la finca. Así sea que la finca mide 80 hectáreas, 50 hectáreas, 100 hectáreas, para eso hay diferentes cantidades por eso se instalan varias cantidades de varillas de tierra, dependiendo del terreno que sea, del área que sea. Y ahorita lo vamos a ver. Este es un ejemplo de una zanja donde hay varillas instaladas, pero se le está echando agua, ¿verdad? Para que esté siempre lo más húmedo que se pueda. Ojalá siempre que pueda estar húmedo. Eso sí, no recomendamos poner varillas de tierra en una quebrada o directo en un río o donde haya paso de agua, porque ahí sí, más bien no nos va a funcionar el sistema, porque si las varillas no van a tener la capacidad de volver a jalar ese impulso, ¿verdad? Y más bien el impulso se nos va a ir, ¿verdad? Porque el agua es mucho mejor conductor. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo se relaciona la medida de kilómetros con los julios? En realidad no hay relación entre ellos. Ahí los kilómetros a lo que se le relaciona es a los voltios, ¿verdad? Y la capacidad entre más voltios, mayor es el kilometraje. El julio es nada más una medida de golpe, no necesariamente una medida de distancia. Yo puedo tener perfectamente una máquina de 1,000 voltios con 10 julios, o puedo tener una máquina de 10,000 voltios de un julio. Entonces, y las dos puedan ser que me funcionen para 90 kilómetros, por ejemplo. Que de hecho, ahora que hacen la consulta, eso es una pregunta muy frecuente en cuanto a los energizadores. ¿Para cuántos kilómetros es? Y en realidad esos kilómetros, porque uno diría, es para 90 kilómetros. No son 90 kilómetros en línea recta, ¿verdad? Ese kilometraje es dentro de un perímetro que la máquina puede abarcar como máximo. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver unos detalles de algunos energizadores, pero digamos, si yo le digo, esta máquina es para 90 kilómetros, es 90 kilómetros dentro de un rango, vamos a decir, de unas 20 hectáreas. Entonces, esta máquina es para 20 hectáreas, no me va a servir para 60 hectáreas porque ya es para 20. Sin embargo, dentro de las 20 hectáreas yo puedo hacer 90 kilómetros de alambre. ¿Eso qué significa? Que yo puedo hacer todos los apartos que quiera. En el caso por ejemplo, ahora que mencionaba de las ovejas, si yo puedo hacer 3 hilos, puedo hacer 5 hilos, que eso me va a sumar en kilómetros, en distancia, pero siempre y cuando esté dentro de ese rango de los 20 hectáreas, por ejemplo, o 80 hectáreas, que depende del energizador, no va a haber problema, porque tengo 90 kilómetros para poder hacer de alambre. En un energizador, lo más importante son los julios, es la capacidad de golpe. Ahora, no estoy diciendo que una máquina, por ejemplo, de medio julio no es que no te vaya a funcionar. Si es una finca con condiciones muy sencillas, donde yo puedo estar vigilando el pasto, donde tengo gente que me puede estar chapeando ahí o quemando un poquito, que no me vaya a tocar el alambre, donde no tengo problemas con árboles, que me vaya a caer una rama o que me toquen las hojas, perfectamente le puede servir una máquina de un julio. De hecho, cualquier animal respeta a partir de medio julio. Como les comentaba anteriormente, se utiliza
extra, julios extra, para que tengan la capacidad suficiente para tolerar en algunos casos situaciones de maleza complicadas. Siempre y cuando el alambre esté en perfecto estado. Porque aunque no tenga maleza, aunque no tenga nada, si los alambres son malos, van a presentar resistencia. Entonces de ahí se pierde potencia. Sí, ese es un buen detalle. Aquí hay otra pregunta, dice, buenas noches, las varillas se pueden poner verticalmente, en mi caso, 3 varillas, 3 metros enterradas. Sí, de hecho ellas van vertical, sí, sí, ellas no van horizontal. La idea es que usted, este, Cabales. las claves, exactamente. Aquí voy a brincarme, aquí tenemos esta imagen de un ejemplo donde íbamos, todavía no las habíamos clavado, pero ahí ya estaban listas para clavar. Inclusive usted las puede clavar, dejarles una cuarta más o menos afuera, poner el alambre y ya después terminar de clavarlas, ¿verdad? Y después enterrarlo. Pero sí, ellas van clavadas. Y en el caso de esas varillas que usted tiene, bueno, que dicha que son 3. Eso es importantísimo, porque eso también me da pie para comentar sobre esto. Nosotros en todo sistema de cerca eléctrica recomendamos como mínimo 3 varillas de tierra. Siempre, siempre, siempre. Hoy precisamente me llamaron de Agaimpa en Punta Arenas, donde ellos distribuyen la marca Lagme, donde un señor se llevó una de las máquinas más potentes a una finca de 80 hectáreas, pero el señor resulta que solo tenía una varilla. Entonces la máquina no le estaba funcionando como él quería. Aparte de eso, esa varilla ya estaba oxidada. Es más, no era una varilla, era un cabo de varilla de construcción. No estaba enterrado, estaba en un lugar seco. Entonces, ya esas son cositas que van sumando y que van a hacer que le pase lo que le pasó al señor, que no le estaba funcionando bien la máquina. Entonces, imagínense, tal vez ahora en invierno que pasó, que estuvo lloviendo, pues ahí sí, tal vez los sistemas de cerca eléctrica trabajen mejor porque todo hasta el suelo y el subsuelo está de húmedo. Entonces la conductividad es mucho más sencilla. Pero ya ahora que empieza el verano, ya ahí sí se van a complicar. Entonces, en todo sistema de cerca eléctrica, recomendamos 3 varillas de tierra. Pueden ir así, en línea, como lo ven aquí, o en pata de gallo, ¿verdad? Como está en este otro ejemplo. Y ya cuando son, digamos, yo recomendaría tal vez 3 varillas desde 1 hasta 20 hectáreas. Ya de 20 hectáreas hasta 60, yo recomendaría, es más, hasta 80, yo recomendaría 5 varillas de tierra, como se ve aquí en este otro cuadro, o como se ve en el dibujo que les mostraba. Ya cuando son más de 80 hectáreas, pues ya ahí sí estamos hablando de por lo menos unas 9 varillas de tierra, ¿verdad? Para que ellas tengan la fuerza suficiente de poder traer el impulso eléctrico cuando tocó el animal allá a lo más lejos de la finca. Estas varillas de tierra todas juntas van a tener la fuerza suficiente para poder traer ese golpe. Precisamente eso es lo que decías ahora, la persona que escribió. Eh, Allá en la finca, las cercas traen, los energizadores traen un kilometraje que se habla de un kilometraje que es una medida teórica, porque eso que dijiste, por ejemplo, si dice para 100 kilómetros, vamos a hacerlo así muy fácilmente, dividamos esa distancia entre 10. Entonces eso quiere decir de que en un perímetro de 10 kilómetros, como hablábamos de 100 kilómetros, dividimos entre 10 en un perímetro de 10 kilómetros, usted puede construir 100 kilómetros de alambre, ¿verdad? Esa es la cuestión, porque en línea recta sería imposible, ¿verdad? No serían capaces esas tierras de poder absorber el impulso por la distancia que existe. Entonces, entre mayor distancia, más tierras. Porque hay fincas muy grandes, evidentemente. Y hay fincas demasiado grandes también. Tal vez aquí en Costa Rica no tanto como en países vecinos, como en Guatemala, el mismo Nicaragua y Panamá, que tienen fincas de 10.000 hectáreas, algunos de ellos, y hasta más, se utilizan. Pero una vez, ahora que hablaban de los julios, hay una normativa que dice que una cerca no debe desprender más de 6 julios. Entonces, hay competencias que tienen cercas de 10, de 12, de 15 julios y de hasta de más. Pero nosotros tenemos la tecnología para aumentar los julios, pero que la potencia sea siempre de 3, que no cause ningún daño. Una finca muy, muy grande, yo no recomiendo utilizar un solo aparato, ni un solo. Además, en una finca muy grande se manejan varios grupos de animales.
y lo mejor es diversificar esos grupos de animales. Entre más grande la finca, lo mejor es hacer sectores en una finca con diferentes energizadores. Eh, Sigamos. ¿ok? Estos que les muestro aquí son algunos ejemplos de algunas manillas que le decimos aquí, ¿verdad? Que para poner dentro de la zanja, ¿verdad? En algunos casos le echamos escombro, donde puedan conservar la humedad, ¿verdad? Muy importante entre las varillas, ojalá poderlas conectar con alambre de aluminio. Ya ahorita les voy a comentar por qué. Pero sí es muy importante que este alambre no sea el alambre forrado, ¿verdad? El alambre forrado que va de las varillas de tierra hacia la máquina solo se conectan desde algún punto de la varilla, ¿verdad? Desde algún punto de la instalación de las varillas. De ahí se conecta hacia la máquina, ¿verdad? Y ojalá un cable especial para cerca eléctrica, porque eh, por ahí pasan 10.000, 15.000 voltios, ¿verdad? Un cable, perdón, forrado, que normalmente se consigue en una ferretería, en las ferreterías lo venden para las casas, y en una casa a lo mucho pasan 5.000 voltios. Entonces, cuando le pasan 10.000 o 15.000, y si tenemos que pasarlo por un corral que es metálico, o por un zinc que es metálico, normalmente el forro no aguanta esa conducción, ¿verdad? Entonces se tiende a perder, se salta el forro. Y si lo estamos pasando por un lugar metálico, es muy probable que por ahí ya se esté perdiendo la corriente. Entonces, en este caso, como ven, ahí escombro, ¿verdad? Y como les digo, una vez que se clavan las varillas, ya nada más después se entierran, ¿verdad? Y ahí quedan bajo tierra. Una varilla de cerca eléctrica normalmente, en promedio, puede durar unos 6 7 años, ¿verdad? Ya después, pues, habría que cambiarlas. El tercer elemento de una cerca eléctrica son los conductores, ¿verdad? Que son importantísimos. El impulso generado en su transitar debe encontrar una buena conductividad, de ahí que los buenos nudos conductores y empalmes sean tan importantes en un sistema de cerca eléctrica. Como les decía, el golpe eléctrico viaja por la parte externa del alambre. Entonces debemos darle las condiciones necesarias para que esa conducción o para que ese impulso viaje lo mejor que pueda en la parte externa del alambre. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos un alambre oxidado? Eso es como ponerle piedras a un automóvil, ¿verdad? Una vagoneta, una carreta de piedras. Evidentemente él no va a poder ir a su velocidad. Entonces es muy importante tener mucho cuidado con esto. Y así también los nudos. Vean, por ejemplo, este nudo. Ya lo vamos a ver en más detalle. Vean este. Si ustedes ven, es un rabo de chancho muy bien hecho. Con los nudos uno a la par de otro, no se están montando uno sobre otro, ¿verdad? Nosotros normalmente recomendamos unos 8 nudos, ¿verdad? Se, para que se amarre bien, pero noten que los nudos están parejos uno a la par de otro, ¿verdad? Ahí no le va a dar chance de que entre el agua. Si se queda uno encima del otro, van a haber espacios vacíos dentro del nudo donde va a permitir que salte la corriente, y eso en algunas ocasiones llega a tostar el alambre, llega inclusive a cortar el alambre, ¿verdad? Lo puede llegar a reventar. Entonces, es muy importante poder realizar estos nudos de la mejor manera. Veo aquí, vamos a ver, en mi caso, perdón, estoy leyendo las preguntas. En mi caso, el potrero parte más retirada, 3 kilómetros de distancia el energizador y llega muy bien la corriente. Excelente, excelente. Si yo les pregunto, en la calle, en la carretera, donde ustedes ven los cables de alta tensión, ahí siempre hay uno que está pelado, como le decimos aquí. Ese cable, ¿de qué es? Si ustedes ven, ese cable es de aluminio. Los Ustedes no primarios. ven que es, perdón, Los primarios se llaman. el primario exactamente. Uh -huh. Ese cable es de aluminio. Ustedes no ven que es de alambre galvanizado, no ven que es de acero. ¿Por qué? Porque se necesita una alta conductividad. Y el aluminio en ese caso es un conductor natural y es un excelente conductor. Evidentemente hay conductores pues de que todavía, como el cobre, por ejemplo, ¿verdad? Pero el alambre de aluminio es hasta 4 veces mejor conductor que un alambre galvanizado. ¿Por qué? Porque el acero no es un conductor natural de la electricidad.
y aparte de eso él se oxida. ¿Eso qué significa? Que si tiramos 10 kilómetros de alambre y tiramos 10 kilómetros de alambre galvanizado y tiramos 10 kilómetros de alambre de aluminio, a los 4 kilómetros en el alambre galvanizado usted llega y mide y ya empieza a haber pérdida. Ya usted ve que el voltaje no es el mismo. Al principio tal vez estaban tirando 10.000, pero conforme usted se va moviendo hacia los 4 kilómetros y de ahí en adelante ya se pierde completamente. En cambio, el alambre de aluminio permite que de principio a fin haya una excelente conductividad y aparte de eso que no se oxide. Si ustedes ven aquí en esta imagen, un alambre inclusive galvanizado, ¿verdad? Que ya ahorita vamos a ver donde el galvaniz se le cae, ¿verdad? Al tiempo. En el primer año, ya de por sí, por ser alambre de aluminio, él va a conducir menos. Va a conducir un 25% en comparación de un alambre de aluminio. Al tercer año, ya cuando le empieza a salir una capa de óxido, ya él va a conducir apenas un 15%, donde el alambre de aluminio todavía se va a mantener. Y al quinto año, imagínese usted, ya ahí está conduciendo tal vez un 5%. Mientras que el alambre de aluminio, como no se oxida, al quinto año todavía va a seguir con sus condiciones, va a seguir con sus propiedades y va a seguir conduciendo bien. La conductividad es fundamental en un funcionamiento de cerca eléctrica. La alta energía, como les decía, viaja por la superficie del alambre. Los malos nudos y alambres oxidados son una causa más común de un mal funcionamiento. Verdadero alambre de aluminio, ojo, verdadero alambre de aluminio, ¿verdad? Porque hay algunos casos en los que están envolviendo el alambre galvanizado o el alambre de acero con una capa de aluminio. Evita este problema y garantiza buena conducción de principio a fin. Ahí yo quiero hacer un comentario. Nosotros somos los responsables de este alambre. Trajimos a Costa Rica el alambre Forceflex hace 20 años y conforme a estos 20 años este producto se ha ido desarrollando de acuerdo a la retroalimentación, porque nosotros tenemos un departamento de investigación y desarrollo donde se toma en cuenta las situaciones en campo, ¿verdad? Y las recomendaciones de los productores. El alambre de aluminio al principio tenía una fórmula que era siempre hemos mantenido un porcentaje, el mismo porcentaje de aluminio, que es un 95%, que es el único que hay con ese porcentaje de aluminio. Este producto, dentro de ese 5% más de productos de diferentes componentes, se ha ido mejorando en el sentido de darle más resistencia física, ¿verdad? El que se traía al principio era muy quebradizo y el que hay hoy por hoy ya es un producto plenamente desarrollado que mantiene la misma conductividad, las mismas calidades de que no se oxida, de que tienen hasta 600 kilómetros de conductividad y resistentes. El alambre que dice Martín, nosotros también tenemos este tipo de alambre, pero el responsable, digamos, la responsabilidad de uno es recomendar siempre lo mejor. Aquí hay una situación diferente, se trata de que hay un alambre que es de acero o de hierro, porque el término de acero fue que lo inventaron los mexicanos para subir el valor del producto, es hierro galvanizado, ¿verdad? El hierro se le da un recubrimiento en aluminio, pero resulta que hay una cuestión que se llama elongación de los metales. No es lo mismo el hierro que el aluminio. Entonces, en época fría o en lugares fríos o donde viene el calor también, el hierro se estira más y va creando unas estrías dentro del alambre de aluminio donde se mete la humedad y por lo tanto oxida el alambre que va adentro y al final se parte. Entonces decidimos desde hace mucho tiempo nada más ofrecer en el mercado el mejor que es el alambre de aluminio. Exacto. Además de las propiedades que él tiene de conducción, el aluminio se mantiene brillante, siendo más fácil de ver para el animal, ¿verdad? Ustedes saben que el animal pues normalmente tiene mala vista, sin embargo el brillo, ¿verdad? Que así se mantiene siempre, le es fácil saber que eso que me golpeó, ¿verdad? Porque eso es lo que buscamos, que el animal respete, ¿verdad? La cerca eléctrica no es una barrera física, ¿verdad? No necesitamos que sea gruesa, no necesitamos que tenga 30 hilos para que el animal no se pase. No, no, lo que necesitamos es un solo hilo que le mete un golpe, que él recuerde y que diga, uy, eso no se vuelve a tocar, ¿verdad? Entonces, cuando está ese brillo, ya el animal de antemano y desde lejos puede saber
que por ahí no tiene que andar, ¿verdad? Que por ahí no tiene que tocar. Esto que vemos aquí es muy frecuente con el alambre galvanizado. Cada uno de estos representa una pérdida de voltaje en el sistema. ¿Y qué es lo que pasa? Que normalmente el alambre galvanizado es tan duro, es tan complicado de manejar, que hacer un nudo, hacer un empalme bien hecho, es muy complicado. Entonces aquí quedó un nudo donde las vueltas, digamos, el rabo de chancho quedó muy extendido. Aquí se le cayó el galvaniz, ya se oxidó. Entonces, si de izquierda a derecha traíamos 8000 voltios, después de pasar por este nudo, van a salir 5000 voltios. Y si tenemos este nudo, varios problemas como este a lo largo de la cerca eléctrica, tengan por seguro que el sistema va a estar con bajo voltaje y no va a estar golpeando lo suficiente. Entonces, esas son cositas que pues hemos tratado de ir evitando poco a poco. Este es un video de un muchacho que está tensando un alambre de aluminio. Ya se los voy a mostrar. Vamos a ver si nos carga. No, parece que está un poquito complicado. Vamos a ver si podemos ver este otro. Ok. El video del muchacho tal vez no se los voy a poder compartir. Ahorita voy a volver a hacer el intento. Pero de todas maneras, en nuestro canal de YouTube, ahí pueden ver muchos videos y entre esos está ese. Pero sí me gustaría enseñarles este. Esos animales nunca habían estado con cerca. Y tienen frijol y maíz enfrente. Ese es un alambre de aluminio. Es el alambre intermedio, digámoslo así, de los calibres que existen, ¿verdad? Del Acme. Ese es el de 2 milímetros. Y vean ahorita aquí, donde la cámara se mueve hacia la derecha, donde el animal trata de pasar. No sé si pudieron oír el golpe, ¿verdad? Donde le da la cerca eléctrica. Pero ese golpe fue el que hizo que se echara para atrás el animal. Sin embargo, el alambre pudo evitar que él se pasara. Este pequeñillo, por ejemplo, este curioso, ahí ya no se le vuelve a olvidar, ¿verdad? Ya él desde ahí empieza a respetar. Entonces, con eso contesto un poco lo que comentaba mi padre, que ha venido siendo un alambre en evolución, porque sí les tengo que decir, en muchas ocasiones me han dicho, mire, es que es alambre, que es que por ser de aluminio, y vean, ya ustedes lo vieron aquí con sus propios ojos, el alambre perfectamente aguanta, inclusive en una embestida de un animal. Lo que pasa es que ese alambre estaba bien puesto, estaba bien conectado, estaba el rabo de chancho en el inicio y en el final estaba bien puesto, con una tensión correcta, ¿verdad? Ni muy tenso, que parezca una cuerda de guitarra, ni muy flojo, ¿verdad? Que los alambres pues también no se vayan a ver bien, por ejemplo. Voy a hacer un último intento a ver si les puedo compartir el video. Ok, aquí está. En este caso, este muchacho, véanlo con las manos, ¿verdad? Sencillamente con las manos, él está tensando el alambre, quizás tal vez unos 100 metros, y ahí él perfectamente, sin el uso de tensoras, sin el uso de diablillos, de el segundo hilo para poder hacer la conexión primero que tenemos que hacer. de
ahí él perfectamente le empezó a hacer el nudo. Se los voy a poner un poquito otra vez para que vean el comentario. Aquí estamos tensando el alambre. Estamos pensando en el Manual. alambre manual Para que ustedes vean lo sencillo para que que ustedes es. vean lo sencillo que es. Estamos dejando un poco de Estamos alambre dejando un poco para poder de hacer la alambre conexión para poder hacer la del conexión segundo de hilo los nudos a de este el primero que segundo hilo tenemos en la aquí. parte superior. ¿Ven? Entonces, perfectamente se puede Perfectamente. manejar, ¿verdad? Sin ningún problema se puede colocar, ¿verdad? Él aguanta perfectamente y les va a conducir y les va a durar bastante. La eficiencia también está en hacer las cosas una única vez, ¿verdad? No se trata de estar reparando alambres y reparando alambres y reparando alambres, siempre y cuando nosotros seamos los responsables de darle al sistema, ¿verdad? Es como un carro, ¿verdad? Nosotros somos los responsables de darle mantenimiento y darle las condiciones para que él trabaje bien. El cuarto elemento importante son los aisladores. Aquí en Costa Rica y en Centroamérica, LACME tiene estos 4 tipos de aisladores. El aislador IVA, un aislador de excelentes propiedades y varias aplicaciones, es el aislador más versátil que existe, ¿verdad? Normalmente se utiliza para poste vivo, pero bueno, también tiene su uso en poste muerto, ¿verdad? El aislador isoline, aislador tipo W o tortuguita, como le dicen algunos, es el más consumido en el mundo. Sus características lo hacen ser muy durable y resistente. El aislador isoblock, su construcción hace que este aislador sea un excelente aliado para ser utilizado en cercas permanentes con varilla de construcción. Y el aislador IF, de muy buenas propiedades mecánicas, es muy resistente a las oscilaciones de los alambres y es utilizado para el inicio y el final de cada tendido. Todos los aisladores que tiene el ACME los desarrolló hace muchos años y tienen sus patentes. Entonces, ustedes, si ven alguno que otro en el mercado, ya saben de dónde salió, ¿verdad? Estos energizadores todos cuentan con una capa especial para los rayos ultravioleta, para que duren años, ¿verdad? A excepción, bueno, de el de tornillo, ¿verdad? Evidentemente este tornillo sí es de acero y él normalmente, pues, si va en un poste vivo, pues él, como va incrustado en el poste vivo donde hay savia, ¿verdad? Pues él llega en algún momento a oxidarse. Eso es normal. Sin embargo, todos están hechos de poliéster, ¿verdad? Que es por así decirlo, el mejor plástico que hay. Y cada uno cuenta con funcionalidad y particularidades propias, ¿verdad? Este aislador IF, por ejemplo, es el que se recomienda para los inicios y finales de cada tramo de cerca eléctrica, ¿verdad? No es lo mismo poner, por ejemplo, un pedazo de estañón o un pedazo de manguera, ¿verdad? Porque no está hecho para cerca eléctrica. Estos aisladores están hechos para poder aislar hasta 25.000 voltios. Aquí vemos algunos ejemplos. Este poste súper fácil de penetrar, ¿verdad? En un poste vivo. No le va a hacer daño al poste, ¿verdad? Nótese la punta del aislador, ¿verdad? Que es el único en su tipo, es una patente LACME y es el aislador más imitado que existe, siendo este el más robusto y curioso. Las imitaciones son más caras y este tiene punta broca que le permite penetrar la madera ya sea seca o en poste vivo como en este caso. Exacto. Aquí voy a contestar una excelente pregunta de don Ricardo Vargas. Nos dice, ¿los hilos de alambre en la cerca se conectan en paralelo o debe seguirse la misma línea y luego darle la vuelta para la segunda fila? Y viera que no. Usted perfectamente con un sistema de cerca eléctrica, a excepción de otros sistemas que ya son para otras cosas, como por ejemplo una cerca eléctrica para una casa, o que se necesite una alarma, por ejemplo, pero en cerca eléctrica normal y corriente para ganadería no hay ningún problema. Usted no necesita hacer un retorno. ¿Eso qué significa? Que digamos, el tendido eléctrico salga y vuelva a regresar otra vez desde donde salió. Eso no hace falta. Perfectamente usted puede dejar el tendido abierto y lo que hace el impulso es simplemente rebotar al final y se devuelve y ahí va a estar constantemente viajando, ¿verdad? Y la cerca eléctrica tiene la ventaja de que es como el agua.
Usted la conduce por allá, se la vuelve a traer por aquí, si usted quiere se la topa de frente, si usted quiere los mezcla, le pasa de arriba a abajo, de derecha a izquierda, por donde usted guste. Esa es una de las cosas versátiles que tiene la cerca eléctrica, ¿verdad? Donde usted, si tal vez tiene, por ejemplo, o va a implementar un banco forrajero, usted perfectamente puede rodearlo, ¿verdad? Usted nada más se agarra del alambre donde le pasa cerca del banco forrajero y de ahí ya usted puede sacar una línea que le va a cubrir ese banco para que no se lo vayan a dañar, ¿verdad? O que, por ejemplo, qué sé yo, en una parte de la finca está entrando depredadores o algo así. Entonces usted tiene los zapatos, pero de alguna parte de ahí, usted perfectamente puede sacar un alambre extra y tira un posteado extra, ¿verdad? Y ahí ya usted cubre, digamos, por donde le están entrando los depredadores. Y ahí usted, no importa si usted trae una línea, que esa parte para los depredadores usted puede tirar 3 líneas. Usted nada más alimenta de arriba hacia abajo cada una de las líneas y ya las 3 le quedan electrificadas y no va a haber ningún problema. Entonces, esa es una excelente pregunta y qué dicha que lo menciona. Aquí hay un ejemplo del aislador IVA, ¿verdad? Así es como se llama, IVA o de tornillo en un poste muerto, ¿verdad? Donde sí hay que tener un poquito de cuidado porque en poste muerto, evidentemente, el tornillo no va a girar tan rápido como tal vez nosotros le estemos dando en la cabeza, ¿verdad? Entonces puede hacer que ahí sí llegue inclusive a dañarse, ¿verdad? Se puede hacer que se sobrecaliente y se le parta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Está el de tortuga, ¿verdad? Que en realidad aquí, bueno, está colocado un poste vivo, pero en realidad nosotros, su finalidad es para un poste muerto, ¿verdad? Donde usted lo puede meter con clavos, puede meterlo con grapas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado que no sean muy grandes, ¿verdad? Porque si queda muy cerca del alambre que va por dentro, pues sí, inclusive podría llegar a perder corriente. O a veces hacen que tensan el alambre dándole una vuelta aquí al, al aislador y eso hace que brinque la chispa, ¿verdad? Y cada brinco de chispa es una pérdida de voltaje. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, él es muy, muy resistente. Él inclusive, y lo he visto, y es más, hasta yo, donde en lugares donde hace mucho viento, de vez en cuando le pegaba un martillazo al aislador, ¿verdad? Y ellos resisten perfectamente. Estos aisladores perfectamente le pueden durar hasta 15 o 20 años. Y luego, este es un ejemplo del aislador que yo les decía, el de inicio y final, ¿verdad? Él es de esta forma para aguantar bien la resistencia, para aguantar la tensión y para que la oscilación del alambre por el viento no se vaya a cortar. Digamos, los cantos de él, los huequitos estos que ustedes ven aquí, son redondos, ¿verdad? Para que no haya, no se vaya a cortar el alambre, ¿verdad? No hacer lo mismo si ustedes utilizan, por ejemplo, un pedazo de estañón, ¿verdad? Donde también pasa mucho. Vean, por ejemplo, aquí. Y esto no lo digo yo, ya hay estudios donde existe lo que se llama la propagación de la electricidad, ¿verdad? Aquí, a simple vista, tal vez no se ve, pero esto se va rajando poco a poco, porque esto no es hecho para la intemperie, no es para estar hecho bajo el sol y mucho menos es hecho para conducir 15.000, 20.000 voltios, ¿verdad? 10.000 o 15.000 voltios normalmente. Entonces, la corriente se va a pasar por aquí. Y si estamos amarrados a un poste que tal vez en alguna época del año está húmedo, aquí se va a pasar de un lado a otro y ahí también vamos a seguir perdiendo corriente. Aquí hay una pregunta, dice, hola, ¿podría explicar cuál es la mejor forma de hacer los pases en las compuertas de ingreso a los apartos? Excelente pregunta, ya lo vamos a ver. Nada más denme un toquecito y ya lo vamos a ver porque tengo unas imágenes donde se habla al respecto. Y lo mismo la manguera, ¿verdad? La manguera está hecha para conducir agua, no está hecha para conducir corriente. Entonces, estos son eh, problemas que poco a poco, sumado a los que ya hemos venido viendo, ¿verdad? Que tal vez la máquina no es lo suficientemente potente, que las varillas de tierra no están bien puestas, ¿verdad? Que nos hace falta un pararrayos, ahorita lo vamos a ver. Todo eso va causando problemas que al final de cuentas pues se traducen en un sistema que no está trabajando eficientemente, donde los animales pasan reventando los alambres y tenemos que andar nosotros o nuestros colaboradores detrás de los alambres, ¿verdad? Desperdiciando tiempo
que podrían utilizar para otras tareas de la finca, reparando ese tipo de problemas, ¿verdad? Don Martín, no sé si antes de comenzar este otro tema, si tiene algún comentario. No, creo que está muy bien y los aisladores, pues, digamos, antecesores competidores traían al país únicamente los energizadores. Ya un accesorio, un aislador, portillos y todo eso no los traían. Alambres no traían. De hecho, no explicaban cómo funcionaba un sistema de cerca eléctrica. Entonces el productor en muchas ocasiones lo que hizo fue tratar de inventarse. O sea, yo no es que eso lo veo como un recurso temporal, ¿verdad? La utilización de un pedazo de pichinga. Hacer un puño con un pedazo de tubo PVC y todo eso, lo veo pues como un recurso, pero hoy por hoy el costo de este tipo de productos, de materiales, no es tan oneroso y sí es muy eficiente. Entonces, tratemos lo que estamos haciendo aquí es tratando de explicar de por qué se dan muchos problemas en las fincas al utilizar una cerca eléctrica, que al fin y al cabo decimos, es que la cerca no me funciona. No es que no le funcione, la cerca funciona y está probado su uso y su funcionamiento y su versatilidad y todas las bondades que tiene. Lo que no funciona son las malas instalaciones. Entonces, estamos haciendo énfasis en eso. Vemos aquí en la fotografía un portillo, una forma de economizar. Nuestra finalidad es utilizar el producto racionalmente, utilizando los elementos mínimos para construir una cerca eléctrica correcta. Si ven ustedes, ahí utilizamos un cordón eléctrico donde se hizo una salida para tres porque hay ovejas. Entonces nada más se desconecta. Esto no se abre todos los días, esto se abre una vez al mes. Entonces esto permite a la hora de desengancharlo, ya quita la corriente, el portillo queda sin corriente y ustedes lo pueden hacer un portón para que entren y salgan las ovejas. En este caso, como es en el caso de este. Sin embargo, eh, les recomiendo no utilizar materiales que no sean los idóneos para no hacer careto. Correcto. Como por ejemplo en los portillos, eso se da mucho en los portillos, ¿verdad? Existe un aislador especial para eso. Sin embargo, en muchas ocasiones pues, se utilizan, qué sé yo, tubo PVC, pedazos de estañón otra vez. eh, Se utilizan los mismos aisladores, por ejemplo el de tortuga, le sacan un rabito y ahí guindan el portillo, ¿verdad? Si eso fuera útil, tal vez LACME no hubiera sacado un aislador para el portillo. Pues bien sentado, ¿verdad? Bien agarrado. De ahí nosotros pues lo agarramos y en muchas ocasiones inclusive hasta con corriente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Un aislador de portillo permite fijar bien el puño, la manigueta, ¿verdad? Y no llevarnos un golpe, por ejemplo. En muchas ocasiones se utilizan los portillos como pasos de corriente. Y eso tiene dos repercusiones. Una, que si se nos olvidó cerrar el primer portillo, todo el resto de la cerca se va a quedar sin corriente, ¿verdad? Tenemos que comprometernos a mantener siempre cerrado ese portillo, porque es el que le va a pasar la corriente al resto de la cerca eléctrica. Y lo otro es que cuando colocamos un portillo aquí, por su naturaleza, por su diseño, porque así es, lamentablemente ahí se pierden 50 voltios aproximadamente. Entonces vamos a tener una pequeña pérdida si utilizamos los portillos como pasos de corriente. Pero hay maneras de poder disolventar ese problema. Es haciendo un paso de corriente por debajo, ¿verdad? Donde el portillo únicamente se va a conectar de este lado izquierdo, donde yo lo voy a alimentar para que él cuando esté cerrado tenga corriente y cuando esté abierto no tenga corriente y así pueda colocarlo o manipularlo sin ningún problema, pero con un paso de corriente por debajo de la tierra, ¿verdad? Donde siempre
no importa si el portillo está abierto o cerrado, siempre le va a seguir conduciendo corriente. Entonces, ya ahí sí nos quitamos el problema de encima de que tenemos que tener siempre el portillo cerrado, ¿verdad? Porque va a haber conductividad, pero la estamos pasando por debajo. Y a pesar de que aquí se van a perder los 50 voltios, no importa, porque por este lado yo estoy conduciendo la corriente y estoy pues recuperando esos 50 voltios nuevamente. Esta es una manera de hacerlo. Podría ser también por arriba, ¿verdad? Donde yo inclusive con el alambre, con el mismo alambre que estoy utilizando en los potreros, ojalá alambre de aluminio, nada más paso la corriente por encima, ¿verdad? Y ahí ya siempre me va a quedar, siempre me va a seguir conduciendo, no va a haber un paso de corriente a través del portillo y voy a recuperar esos 50 voltios que les digo que se pierden por naturaleza. Entonces, esa es una buena práctica, ¿verdad? Para hacerlo. Y aquí un ejemplo de cómo se hace el paso de corriente, ¿verdad? Es nada más sacar un hilito, esto le llamamos un puente, ¿verdad? Que conecta de la cerca del alambre principal hacia en este caso, el aislador de portillo que le va a pasar corriente al portillo en sí. Aquí veo una pregunta. ¿Cómo proteger el alambre enterrado? Bueno, primero habría que utilizar alambre especial, ¿verdad? Tenemos un cable, bueno, existe un cable especial que se llama Fisol del ACME, que es el único que aguanta 20.000 voltios. Entonces, ese cable usted lo puede pasar por el agua, lo puede pasar por tierra, por donde usted guste. Ese es el cable que se utiliza para pasarlo por debajo de la tierra. Yo le recomendaría entubarlo, ¿verdad? Como, aunque sea con manguera, porque al ser la entrada de un portillo, normalmente en invierno, donde pasa el ganado, pues puede hacer que de estar pisoteando, pues llegue al cable y ahí sí no lo reviente si no está, digamos, protegido. Entubarlo para darle un poquito más de resistencia, pero no para darle aislamiento, ¿verdad? El aislamiento ya lo trae de por sí. Ese Sí, aislamiento aguanta la humedad, aguanta la tierra, aguanta pues muchos años bajo el suelo, ¿verdad? Pero sí, digamos, si hay pasos de corriente donde el ganado pasa continuamente, es bueno meterlo tal vez un poco puede ser en manguera, en tubo, que venden, que pues llaman de poliducto, para darle nada más una resistencia, pero no es para darle un aislamiento. sí, es como para protegerlo, que es lo que doña Ramona está preguntando, ¿verdad? ¿Cómo proteger el alambre enterrado? Que en este caso no es alambre, ¿verdad? Es un cable y es un cable forrado. Como les decía, no es cualquier cable también, ¿verdad? Uno de ferretería sí podría llegar a perder la corriente. Y después hay una pregunta de don Juan Serrano, que también es muy buena pregunta. ¿Es mejor el paso de corriente en los portillos por debajo o por arriba? Considerando que abajo no veo si el cable está bien. Esa es una excelente razón. De hecho, por debajo se ve precioso porque no se ve, ¿verdad? Quedan los pasos de corriente enterrados, se ve precioso. Pero por arriba tenemos exactamente esa ventaja, ¿verdad? Que yo estoy seguro de que no se me ha dañado ese cable. Entonces, eso es una muy buena observación. Y después se puede unir cuando se daña o se cambia todo. Eh, Me imagino que pregunta sobre el cable forrado, el que se pasa por debajo de la tierra. Ese nada más usted nada más cambia ese pedacito de cable, ¿sí? Si se daña, digamos, por un pisoteo, si se dañara en el centro, sí tiene que cambiarlo todo, ¿sí? Porque por dentro del forro puede hacer, ya sería pues un caso extremo, ¿verdad? Pero sí, tal vez por un pisoteo que se reviente por dentro, sí podría suceder, entonces ahí sí habría que cambiarlo todo. Otro accesorio que tenemos que es importantísimo es el pararrayos, ¿verdad? Nosotros recomendamos en toda instalación de cerca eléctrica siempre, siempre, siempre un pararrayos, ¿verdad? El pararrayos lo que hace es evitar que un rayo llegue hasta la máquina. El rayo no precisamente tiene que ser un rayo que llegue y caiga en la finca, ¿verdad? Puede hacer que el ambiente esté pues, con alto voltaje. Y ese alto voltaje lo que va a hacer es buscar tierra, y adivinen quién tiene 5 tierras o 3 tierras pegadas al suelo donde el rayo necesita bajar de la máquina, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones nos ha llegado las máquinas reventadas, ¿verdad? Derretidas, porque el rayo no es que llega a la máquina y la revienta y listo, ahí quedó el rayo, no, es que el rayo pasó por ahí y siguió por las varillas de tierra y por ahí se fue,
sea, el paso que hizo a través de la máquina fue lo que la dañó o la derritió o la reventó a pedazos. Pero no significa que ahí terminó el paso del rayo. O sea, él continuó hasta las varillas de tierra. Por eso es que nosotros no recomendamos lo que es la cuchilla doble tiro, ¿verdad? Que eso sí me lo han preguntado mucho. La cuchilla doble tiro, nosotros normalmente recomendamos poner la máquina, ojalá fuera de una casa, ojalá en un lugar seguro, fuera, ¿verdad? Porque ahí, a la par de la máquina, nosotros recomendamos las varillas de tierra no más de 5 metros. Entonces van a estar cerca del energizador. Imagínense ustedes si tienen el energizador dentro de un corral, dentro de una casa, donde lo que estamos utilizando como un método salvavidas eh, para que no nos dañe la máquina es la cuchilla doble tiro, donde sí, cuando hay rayería, entonces yo la bajo, entonces las varillas de la máquina se me convierten en las varillas de un pararrayos o simplemente las varillas para desviar el rayo, pero el rayo está llegando hasta ahí. Y si ustedes tienen la máquina en un corral o tienen la máquina cerca de una casa, el rayo estaría llegando hasta ahí. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado dónde se coloque la máquina y dónde se coloca el pararrayos. Nosotros lo recomendamos a más o menos no más de unos 10 metros de la máquina, ¿verdad? Ojalá en un primer poste donde ya va a comenzar la cerca eléctrica, ¿verdad? Pero que no les pase como me pasó con un muchacho, que yo le había dicho, mire, no más de 10 metros, pero ahí resulta que el corral medía más de 10 metros, entonces puso el pararrayos dentro del corral. Y no, hay que tener mucho cuidado. O sea, nosotros recomendamos más o menos unos 10 metros, pero si el corral mide 15 y usted puede colocar el pararrayos afuera, entonces colóquelo afuera, no hay ningún problema. Y colóquele unas 3 varillas de tierra, 2, 3 varillas de tierra, depende de la zona donde usted esté, porque puede ser que haya más rayería o menos, para que el pararrayos trate de desviar el rayo a esas varillas de tierra antes de que lleguen a la máquina, que eso es lo que hace él. Es bueno ponerle un poco de grasa al pararrayos para evitar, porque ahí pasa la corriente continuamente. Entonces eso va deteriorando el metal y la grasa evita que eso ocurra tan rápidamente. O sea, un pararrayos debe durar aproximadamente unos 4 años más o menos. Pero si usted le pone buena grasa, puede ser que le dure hasta 6, 7, 8 años. Además de eso, nosotros recomendamos, si la finca está sectorizada, poner un pararrayos en cada sector, ¿verdad? O si gustan por lo menos poner un pararrayos al principio, donde empieza la cerca eléctrica, e inclusive otro al lado contrario, al lado más largo de la finca, para que no todos los rayos tengan que venirse a un solo pararrayos, sino que más bien tal vez agarren el otro pararrayos que está lejos y ahí sí es cierto que no me va a llegar hasta la máquina. Entonces, de esa manera puede hacer que evite un daño en la máquina. Normalmente cuando se utilizan pararrayos, nosotros tenemos el servicio técnico para los energizadores LACME. Normalmente cuando una máquina se daña por un rayo, pero tenían pararrayos, la máquina logra salvarse, ¿verdad? No hay que hacer una inversión de una máquina nueva, sino que se puede reparar o se puede cambiar únicamente la tarjeta madre, que en muchos casos ese es el daño, ¿verdad? Pero máquinas que no tenían pararrayos, casi que no se puede hacer nada. Entonces es muy importante, muy importante utilizar el pararrayos siempre. Y si es posible, si hay mucha rayería, desconectar el cable que sale hacia el pararrayos, el cable que sale de la máquina hacia el pararrayos. Ese desconectarlo por completo, si es tal vez un día, ¿verdad? Que estamos teniendo problemas con una rayería, desconectarlo totalmente y ahí sí nos vamos a garantizar de que el rayo no nos vaya a llegar hasta el energizador. Y de paso, recomendarles que el energizador no lo peguen directamente al 110, a un enchufe, péguenlo tal vez a una regleta, ojalá una regleta con supresor de picos, porque a veces un rayo no solo viene por el alambre de la cerca eléctrica, sino que también puede venir por el tendido, por el enchufe. Aquí hay dos preguntas, dice, ¿qué material es el cable fisol por dentro? Aluminio. Es aluminio y estaño. Entonces nos da una excelente conductividad y en muchas ocasiones, si tenemos, como por ejemplo en esta foto, Esa si es una tenemos... muy buena pregunta, José Martín. Uh -huh. Precisamente porque esa es la gran diferencia del cable fisol.
Es el único que hay en el mercado que tiene filamentos de aluminio y fibra de estaño. Si hay un rayo, la fibra de estaño, el estaño se va a derretir más rápidamente y va a ayudar a debilitarlo también. Exacto, exacto. Y después hay otra, pero yo creo que es un comentario de don Juan Serrano. Dice, es buena idea colocar otro pararrayos al final de la cerca o en algún otro lugar. Claro que sí, 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 totalmente. Y cada uno de esos pararrayos, ojalá con un par de varillas de tierra, ¿verdad? Mínimo una, pero por lo menos dos. Si ustedes desean ver cómo se instala, está en nuestro canal de YouTube. Ustedes van a YouTube, nada más ponen LACME cercas eléctricas y ahí les va a salir el canal donde estamos subiendo. Bueno, ya tenemos bastantes videos subidos y aparte de eso vamos a continuar subiendo. Entonces yo les recomiendo, ojalá se puedan suscribir, ¿verdad? Para que les llegue la notificación de cuando hemos subido un video nuevo. Ahí hay dos explicaciones de cómo funciona el pararrayos, más de cómo se instala y de cómo funciona, algo más específico. Y después, bueno, tenemos otros accesorios, ¿verdad? Donde tal vez no me voy a detener tanto, como por ejemplo el poste este de poliéster, ¿verdad? Que normalmente se utilizan para hacer pastoreo en franjas, pastoreo móvil, ¿verdad? Sin embargo, también se ha utilizado y se ha utilizado mucho como poste fijo, ¿verdad? Para fincas, tanto de caballos como ganaderas. Es un poste de muy buena calidad, ¿verdad? No se va a torcer con el sol porque él tiene una capa, como al igual que los otros aisladores, una capa especial con los rayos ultravioleta, ¿verdad? Pero sí hay que saber colocarlo. Entonces, ese es otro accesorio muy importante para la cerca eléctrica. Otro accesorio que no está aquí, pero que yo, de que es importantísimo, que es el medidor de voltaje, ¿verdad? Hay medidores especiales para cerca eléctrica, donde siempre, podemos estar monitoreando cuánto está el voltaje, que yo les recomiendo, se recomienda siempre que esté por arriba de los 6000 voltios, ¿verdad? Un sistema que está trabajando correctamente está por arriba de los 6000 voltios. Un sistema que está trabajando más o menos está entre los 4000 y 6000 voltios. Y un sistema que está trabajando mal o que ya tiene problemas es un sistema que está trabajando de 4000 voltios hacia abajo, ¿verdad? Eso para que lo tomen en cuenta y para que con un medidor de corriente especial para cerca eléctrica siempre lo estén monitoreando. Algunos tipos de instalación se pueden hacer perfectamente con postes de cemento, se pueden hacer con varillas, se pueden hacer con poste muerto, se puede hacer con poste vivo, se puede hacer con los postes estos de poliéster que ya vimos, ¿verdad? Hay muchas maneras de poder hacer una instalación con cerca eléctrica. Este es un ejemplo de un poste con varilla, ¿verdad? Que para mí es excelente, porque la varilla es un poste que evidentemente se van a ocupar postes más firmes para hacer ciertos tramos, ¿verdad? Tal vez de unos 100 metros, 200 metros, ahí sí necesitamos clavar un poste firme. Obviamente las esquinas de los potreros también es muy importante poner postes más firmes, ¿verdad? Ojalá ya un poste muerto, pero la varilla es un excelente poste intermedio que les va a durar años de años, ¿verdad? Y que es muy económico porque de una varilla de 6 metros, que normalmente es así como lo venden en las ferreterías, se pueden sacar 4 postes, ¿verdad? Voy Y a hasta, leer aquí un par de... Ujú, y hasta 5 postes. sí. Aquí hay unos comentarios, dice don Luis, si el primer pararrayos va a estar cerca del pulsador, ¿se puede utilizar la misma instalación de tierras que tengo para el pulsador o tienen que ser varias independientes? Excelente pregunta y siempre independientes, ¿verdad? Siempre independientes, porque imagínense, si el rayo viene y es un rayo muy potente y resulta que el pararrayos, que no es 100% o sea, no podemos garantizar un 100% contra rayos. Yo creo que ni el ICE, ni la JASEC, ni ninguno de esos que tienen ya implementos más pesados contra los rayos pueden garantizar un 100% contra un rayo. Si viene un rayo y el pararrayos resulta que logra tirarlo a tierra, pero de ahí resulta que son las mismas tierras de la máquina, de ahí por un lado bajó y por el otro volvió a subir hacia la máquina. Y ahí se nos estalla la máquina otra vez. Entonces siempre hay que utilizar varillas separadas y ojalá, por eso recomendamos unos 10 metros de distancia de la máquina, ojalá unos 10 metros, unas varillas de otras, ¿verdad? Para que el rayo no tenga chance de volver a agarrar otra vez las otras varillas. Entonces, eso es una excelente pregunta. Aquí un saludo de parte de Oscar Luis, igualmente un saludo, con mucho gusto. Y
de Guatemala. Bueno, qué bueno que nos ven desde allá. Ojalá que estén pues, agarrando eh, bastantes tips. Aquí quería mostrarles, bueno, algunas alturas que normalmente se utilizan, ¿verdad? Como para ganado, ahí dice leche, ¿verdad? Pero ganado adulto en general, nosotros recomendamos entre unos 70 o hasta 90 centímetros de verdad de altura. Cuando es cría, se recomienda más o menos unos 90 y 45 centímetros, ¿verdad? Para caballos hasta 140 centímetros u 80, ¿verdad? Aquí hay algunos ejemplos de instalaciones de cerca eléctrica donde se está utilizando poste muerto, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí quería mostrarles, bueno, aquí buenos nudos, pasos de corriente debidamente instalados. Ojalá el nudo siempre de 8 vueltas, ¿verdad? Bien parejitos esos nudos, que yo sé que con alambre galvanizado es muy complicado, ¿verdad? Pero con alambre de aluminio pues sí es posible hacerlo, ¿verdad? Hacen de una cerca eléctrica, hacen de la cerca eléctrica es también una forma de sistema eficiente y duradero, ¿verdad? Como les decía al principio, aquí lo que estamos buscando es ser eficientes, o sea, que el sistema trabaje por mí y no yo para el sistema, ¿verdad? No tener que estar reparando alambres, pero eso se logra haciendo buenas instalaciones, buenos nudos. Alturas recomendadas para ovejas o cabras, don Ricardo, lamentablemente aquí no lo tengo a mano. Yo podría decirle que tal vez unos 40 centímetros del suelo, 60 y 80 a lo mucho. O se puede inclusive bajar un poquito más, a 20 centímetros Y del suelo. energizadores potentes. Sí. Bueno, ese es un buen dato, ¿verdad? Normalmente para ovejas el mismo pelo, ¿verdad? Es un aislante para ellas. Entonces, el energizador que yo le recomendaría, tal vez para ganado lechero, por ejemplo, no sería el mismo que yo le recomendaría para ovejas, aunque fuera el mismo área, ¿verdad? Ahí necesitamos un golpe más potente para que realmente ellas respeten. Aquí algunos ejemplos de malas instalaciones, ¿verdad? Juzguen ustedes, o sea, vean la diferencia de uno a otro. Yo creo que es más caro el lado izquierdo que el lado derecho, ¿verdad? No solo es más caro por el hecho de que está utilizando codos, ¿verdad? De plástico y bueno, otros implementos, sino que es caro en el sentido de que muy seguramente el colaborador, ¿verdad? De la finca tiene que andar reparando a cada rato estos alambres. Vean este otro ejemplo donde se utilizó manguera, que no es para cerca eléctrica, ¿verdad? Que la manguera se va a ir reventando con el sol, donde se va a meter agua que nos va a llevar a oxidar el alambre, ¿verdad? Si es alambre, por ejemplo, galvanizado. Nudos imposibles de hacer con alambres duros, ¿verdad? Donde se le cae el galvaniz y aquí ya empiezan los problemas. Varillas de tierra mal puestas, ¿verdad? O inclusive donde no son varillas de tierra, que ni siquiera están colocadas totalmente, ¿verdad? Eh, en un lugar húmedo, por ejemplo, donde vemos copias en el mercado, ¿verdad? Vean que aquí trataron de hacer la punta broca que tienen los alambres, este aislador original IVA y no le salió, ¿verdad? Entonces, son detallitos que nos pueden llevar o a mejorar un sistema o a instalar e implementar un sistema en nuestras fincas por primera vez, donde vamos a estar tranquilos y vamos a estar seguros de que nos va a funcionar bien durante mucho tiempo. Vean el lado izquierdo, vean el lado derecho. Entonces, como les digo, son detalles, ¿verdad? Que nosotros, en el caso de que usted tenga cerca eléctrica, nosotros no esperamos de que usted vaya mañana a la finca, bote todo y lo vuelva a hacer todo de nuevo, sino que usted perfectamente puede ir implementando el sistema poco a poco, puede irlo mejorando. Si tengo un pedazo estañón, perfectamente ya se me reventó o ya está muy dañado, voy y lo cambio por un aislador, entonces ya yo no tengo que preocuparme por volver a cambiar eso.
sino que ya continúo con otro, ¿verdad? Donde tal vez tengo alambre galvanizado, entonces se me reventó este alambre o ya está muy oxidado, voy a irle metiendo poco a poco alambre de aluminio. Para lo que son implementaciones de sistemas nuevos, nosotros tenemos lo que son los combos iniciales, ¿verdad? Son combos donde usted no tiene que preocuparse por andar buscando, mire, es que necesito esto, tengo que ir allá, tengo que comprar este aquí, sino que ya el combo lo trae todo, es un paquete que nosotros le proveemos a usted, ¿verdad? Donde ya está todo apenas para empezar y es un combo inicial porque se inicia con la primera hectárea, donde nosotros vamos a la finca, se lo llevamos, hacemos esta charla, ya la vemos en campo ya le podemos dar más tips de cómo se puede hacer una pega si se le revienta el alambre. Cualquier cosita, pues aquí ustedes pueden ver en nuestro sitio web, hay más información, ¿verdad? Nosotros dejamos colocada la máquina. No es necesario que nosotros vayamos a la finca de antemano, sino que nosotros nada más nos dicen con qué combo quieren iniciar y ya nosotros pues coordinaríamos la fecha y ya se llega con el combo y ese día hacemos una instalación inicial, ¿verdad? Ojalá con los colaboradores de la finca, donde podemos enseñarles a utilizar el sistema, a resolver problemas por ellos mismos, ¿verdad? O bien, si ya ustedes pues utilizan sistemas de cerca eléctrica y quieren irlo mejorando poco a poco, nosotros, bueno, la marca LACME se distribuye a través de los almacenes Dos Pinos, ¿verdad? Donde pues ahí usted puede ir adquiriendo poco a poco los productos. O el amigo guatemalteco, si desea adquirirlo, se le puede enviar perfectamente por transporte. Exactamente. Sí. De mi parte, eso sería. Creo que hemos abarcado todo. Yo quisiera, antes de que pusieras ese video, dar una... Bueno, ese video, fíjense que esa es una finca que tiene más de 1000 hectáreas y resulta que está funcionando con una cerca de modelo dual, una dual 3 es de 3 julios, pero es una finca tan llana y el lago de Nicaragua está muy cerca de ella, entonces hay una conductividad excepcional. Eh, yo quería comentarles de que hoy más que nunca se justifica el uso y manejo de una finca con la cerca eléctrica. La vaca, la res está diseñada para comer pasto. Con los costos que existen hoy por hoy, con todas las situaciones que están ocurriendo, tenemos que volver los ojos hacia el pasto. Debemos de cuidar el pasto, debemos de manejar bien el pasto, lo que nos va a dar a nosotros unos rendimientos excepcionales. Evidentemente, siempre hay que dar alguna suplementación, pero no con tanto ahínco como se estaba haciendo hasta hace no más de 6 meses. Los insumos han subido mucho. La cerca eléctrica es un aliado, es un producto que el primer mes de su utilización ya se ven los resultados. Y como dice bien Martín, estamos a la orden de todos ustedes. Modestia aparte, tenemos una vasta experiencia, nuestras experiencias en campo, no es en un escritorio. Nuestro trabajo es campo plenamente y estamos a la orden de todos ustedes. Muchas gracias por haberse mantenido expectantes y esto es lo que nos motiva a seguir adelante. Muy amables. Exacto, exacto. Aquí hay una pregunta de don Luis. Dice, puede que llegar un poco tarde a esta tan buena charla, pero me gustaría saber si existe alguna diferencia entre un energizador con batería y panel solar o un energizador conectado al 110. Esa es otra muy buena pregunta. En cuanto a potencia, no hay diferencia. O sea, una máquina, un energizador, hablo de los LACME, ¿verdad? Un energizador de cerca eléctrica, LACME, de panel solar, le puede producir exactamente la misma potencia, los mismos 15.000 voltios de un energizador en 110. Ahora, evidentemente hay diferencias en el costo, ¿verdad? Por el hecho de que un energizador de panel solar, pues ya lleva su panel, si hay que comprarle una batería, ¿verdad? La tecnología que él trae es mucho Lleva más inversor y avanzada. controlador de corriente. Sí, eso es lo que iba a decir. La tecnología que trae interna, porque eso lleva un regulador, ¿verdad? Que corta la corriente para que el panel solar no vaya a sobrecargar la batería y aparte de eso,
pues el convertidor que tiene a la corriente de cerca eléctrica. Toda esa tecnología pues sí es más costosa evidentemente que una máquina de 110 que es mucho más sencilla, ¿verdad? Que es nada más de conectar a un enchufe normal y corriente como si conectáramos un radio. Entonces, por ese lado es la única diferencia, pero en cuanto a potencia, normalmente producen lo mismo, ¿verdad? Y una ventaja de Este, utilizar una cerca solar es que se puede poner en cualquier punto de la finca. O sea, usted puede poner en el centro de la finca y ahí empezar a tirar corriente de un lado y para el otro y mantener una buena corriente en la finca. Además de que la cerca solar es más rústica, ¿verdad? Su construcción es más resistente que las otras que están hechas para la corriente eléctrica, porque se supone que si hay corriente eléctrica estamos cerca de una casa, de un corral, hay mayor protección. La cerca solar está pensada para estar en campo, ¿ya? En campo sí, abierto. Entonces son más rústicas y son muy eficientes, la verdad. sí. Aquí nos dicen, la máquina en sí, ¿qué mantenimiento se le debe dar? Tengo una 2600D, una Ah, excelente qué bien. máquina y con pantalla. Esa máquina, sí, trae una pantalla donde usted fácil puede monitorear cómo está trabajando todo el sistema, ¿verdad? No tiene que andar saliendo ahí a medirlo directamente el alambre, sino que ahí mismo usted lo puede revisar. El mantenimiento que yo le diría es ponerle una regleta, ¿verdad? En este caso ella es en 220, ¿verdad? Entonces habría que buscar si hay alguna regleta o un supresor de picos para 220. Eso le va a ayudar muchísimo. Ponerle un pararrayos, ¿verdad? Ojalá con dos varillas de tierra. Y es una máquina muy potente, muy potente, es de 6 Excelente voltios. aparato. Sí, es un excelente aparato. En ese caso, yo inclusive le recomendaría poner otro pararrayos, ¿verdad? Como lo mencionamos ahora y no dejar que de alguna pérdida, ¿verdad? Donde la pantalla se le ponga en rojo, no dejar que la pérdida esté mucho tiempo, ¿verdad? Porque eso a la larga, pues poco a poco, pues sí puede ir dañando el energizador. Es un energizador que vale muchísimo la pena tenerlo en excelentes condiciones porque es muy buen aparato. Y aquí hay un comentario, dice, saludos desde Nicaragua, muy buena charla, 1 año y medio de usar cercas electrónicas y encantado. El animal respeta y la gente también, sí, exacto. En muchos casos también la cerca no es hay para animales de dos patas, ¿verdad? Con alambre de púa gastas 3, 4 veces más. Excelente el comentario, don Erlis. Y de hecho, aquí le voy a enseñar el video que estábamos hablando, ¿verdad? Que precisamente es en Nicaragua. Eso es cerca del lago de Nicaragua. De hecho, estaba en la pura orilla. Ojalá que se cargue. Y como decía don Martín, es una finca de 1000 hectáreas, ¿verdad? Donde al principio, esta era la primera vez que ellos estaban con cerca eléctrica. Entonces aquí les dejo. Ojo la reacción del cliente, ¿verdad? Que es lo que más nos encanta a nosotros. Bueno, ahí como se dice en el video, ahí está. O sea, ya el animal tocó y vean que no fue necesario de que todos tocaran, ¿verdad? Con solo el hecho de que uno tocó, los demás aprendieron. Y eso, eso pasa muy frecuentemente en la finca. Y igual pasa cuando por algún problemita que tengamos en el sistema, el animal, alguno de ellos se dio cuenta que no hay corriente y ahí es donde empiezan a reventar alambres. Entonces, sí es muy necesario, como les decía anteriormente, darle las condiciones óptimas a la cerca para que funcione de la mejor manera. Con esto termino. No sé si habrá alguna consulta. Cualquier cosita, pues ahí ustedes ya vieron, ¿verdad? Ahí está el número de teléfono de nosotros, el 7140-4012, ¿verdad? Está la página y está las redes sociales de nosotros, Interpack Centroamérica, tanto en Facebook como en Instagram. Está el Facebook del ACME también, tanto en Facebook como en Instagram, y estamos para servirles de cualquier manera. Aprovecho para invitarlos. En enero tendremos otra charla. Esa ya va a ser de pastoreo, ¿verdad? Técnicas de pastoreo con cerca eléctrica, que ojalá nos puedan acompañar también, porque yo estoy seguro que va a estar muy interesante. Y de verdad, agradecerles y, y estamos a la orden para cualquier cosa que necesiten. Voy a dejar abierto un minutito más por aquello que entre alguna pregunta más, pero si gustan retirarse, ya
quedamos más que agradecidos con el tiempo que nos dedicaron. Muchísimas gracias y que pasen buena noche. Muchas gracias a todos. Sí, don Luis, el video va a estar a partir de mañana. Cualquier cosa, déjeme su correo, ¿verdad? Si usted se inscribió a la charla, mañana debería estar recibiendo el correo, pero si no, déjemelo ahí por aquello, y a cualquier otro que desee recibirlo, ahí me dejan el correo y yo los mandaré, pero si se registraron a la charla y les llegó el correo, mañana les va a llegar la copia.